Un glitch es un error dentro de un videojuego que no afecta de forma negativa al rendimiento o estabilidad del programa, por lo que solo se considera una característica no prevista. Este tipo de errores pueden llegar a ser desde cómicos hasta tétricos, como es el caso de los curiosos Manimals en Red Dead Redemption, que son una combinación de humanos tomando el rol de animales. Y cómo evitar nombrar a la mujer burro. Fallout New Vegas nos muestra una inquietante variedad de extraños seres que han perdido parte de sus cuerpos y se han convertido en repulsivas masas flotantes de músculos, huesos y órganos, que se mantienen en pie por obra y gracia de los errores de programación. Y cómo no mencionar el famoso glitch de Luigi's Mansion, donde un relámpago proyecta la sombra de Luigi en la pared, dando la impresión de que estuviera colgando de una horca, como si se hubiese suicidado. Escena que se ha convertido en un pilar para la teoría de que Luigi está muerto. Pero no todos los errores dentro de la programación de un videojuego son interesantes o entretenidos. Algunos pueden tener efectos bastante negativos sobre el propio juego, los datos e incluso el propio equipo. En 2004, Sony se vio en la necesidad de dar muchas disculpas, cuando el demo de Beautiful Joe 2 borró por completo los datos de las tarjetas de memorias de los desafortunados que pudieron probar el disco en su PlayStation 2. En 2007, el juego EVE Online lanzó la actualización Trinity, que incluía mejoras al motor gráfico del juego, nuevas naves, estaciones y puertas espaciales. Por desgracia para algunos, esta actualización también incluía un error que borra un archivo crucial llamado boot.ini, lo cual evita que el equipo pueda arrancar de modo normal. Muchos de quienes descargaron esta actualización se convirtieron en víctimas de este error, el cual fue corregido, pero igual el daño ya estaba hecho. Los equipos que perdieron este archivo no terminaban permanentemente descompuestos, pero se sugería que un profesional se encargara de la reparación, aunque también se podía correr el riesgo y usar las instrucciones facilitadas por los creadores del juego para reparar la falla. Año tras año salen nuevos juegos, y muchos de ellos son parte de una franquicia que solo busca continuar con una saga que no aporta nada nuevo. Ejemplo de esto son los juegos de deportes. Cada año sale uno nuevo, y no son pocos los jugadores que se quejan por los errores o la falta de creatividad que se deriva del apresurado ritmo que supone el hacer una nueva entrega en un tiempo relativamente corto. Aquí también podemos incluir a los juegos de disparos en primera persona, y algunos juegos indie que no son capaces de innovar en su modo de juego, convirtiéndose en una experiencia repetitiva y frustrante. Además de existir sagas que parecerían haber terminado, pero que aún así siguen generando nuevas entregas. Y esto no debería ser una sorpresa, pues para los desarrolladores,
esto ya no se trata del jugador. Cada nuevo proyecto se trata cada vez menos de cómo hacer las cosas mejor y se enfocan cada vez más en cómo hacer que los jugadores gasten dinero. Un ejemplo claro de esto es el contenido descargable, que con frecuencia te venden para poder completar algunas etapas del juego. Pero esto no siempre fue así, porque hubo una época en que este tipo de contenido era desbloqueado al completar ciertas búsquedas, ya incluidas en los juegos. A lo largo de la historia, se han visto compañías que han caído en la desgracia debido a la falta de calidad en sus productos. Y la industria de los videojuegos no es la excepción. ¿Quién puede olvidar cómo el infame juego de E.T. estuvo a punto de acabar no solo con Atari, sino con toda la industria de los videojuegos, tan solo por la pésima decisión de no tomarse el tiempo suficiente para hacer un producto de calidad? Y es que 6 semanas para hacer un videojuego es una burla. El resultado fue que todas las copias no vendidas del peor juego de la historia terminaron enterradas en el desierto de Nuevo México. Proyecto Copernicus fue un juego que fue concebido bajo la maldición de una deuda impagable, que hizo quebrar al estudio desarrollador, cuyo dueño era un pitcher de las grandes ligas, que le adeudaba la nada escasa cantidad de $75 millones al estado de Rhode Island. Ejemplos como estos hay muchos. Juegos que por el tiempo que tardaron en ser desarrollados, la mala jugabilidad o las funciones absurdas como el eterno modo en línea terminaron por causar un daño irreparable a sus respectivos estudios. Cuando algo malo ocurre y el pensamiento mágico toma las riendas de nuestro cerebro, es difícil no relacionarlo con una maldición. Sobre todo, cuando estos eventos parecen no tener una explicación razonable. A partir del año 2000, Electronic Arts comenzó la tradición de poner jugadores en la portada de Madden NFL. Y casi todos estos jugadores han terminado lesionados en la temporada posterior a la aparición del juego. Pero esta maldición no termina aquí, pues se ha extendido a otras famosas marcas del deporte. Los juegos de FIFA también se han cobrado su cuota de víctimas. En su versión 2017, Marco Reus aparece en la portada y participó en 24 partidos antes de volver a romperse el ligamento cruzado anterior, quedando fuera de acción por casi 10 meses. Y en la versión 2018, aún está por verse si esta maldición podría hacer algo para terminar la buena racha de Cristiano Ronaldo, quien ha terminado como campeón de la Champions League con el Real Madrid, aunque parece tener algún tipo de problema con el presidente del club deportivo, pues en un acto protocolario, el deportista lo dejó con la mano estirada al negarle el saludo. Y todos sabemos que nunca es una buena idea tener al jefe en nuestra contra.
aunque esto es algo que no debería quitarle el sueño, dado su reciente cambio de equipo. ¿Quién sabe? Tal vez solo sea cuestión de tiempo. La UFC también experimentó de primera mano esta maldición tras anunciar la portada de su segundo juego, con Ronda Rousey y Conor McGregor, quienes fueron derrotados, perdiendo sus campeonatos en los UFC 193 y 196, respectivamente. Por lo que los atletas en la portada recibirían el lanzamiento del juego mientras se recuperaban de una fuerte derrota, alterando los planes de promoción del juego. WWE cada año presenta una nueva entrega de su serie de videojuegos, la cual cambió a partir de 2011, cuando dejó de llamarse SmackDown vs. Raw, para convertirse en WWE 12. Quien aparecía en esa portada era Randy Orton, superestrella que poco tiempo después sufriría una hernia discal que le produciría debilidad y dolor en la pierna. Las siguientes entregas de la serie no fueron menos severas con sus respectivos atletas. CM Punk, Stone Cold y La Roca también sufrieron lesiones que requirieron de cirugía tras aparecer en la portada de este juego. Seth Rollins es quien aparece en la portada de WWE 2K18 y también parecería ser la víctima más reciente de esta maldición. Al sufrir una lesión de espalda que, según se sospechaba en un principio, podría requerir de una cirugía. Pero tras los estudios médicos, se determinó que solo sufría de un desgarre muscular menor, por lo que pudo volver pronto al cuadrilátero. Las cosas malas nos pueden pasar a todos, sobre todo cuando tomamos malas decisiones. Y un ejemplo de ello es lo que les ocurre a las personas que no saben cómo usar correctamente el control de un videojuego. Pero la estupidez no cuenta como una maldición, ¿o sí? Oh my God, no way. Tampoco podemos olvidar a esos adorables roedores de cualquier edad que convierten nuestra experiencia en línea en algo inolvidable, al dejar de manifiesto el amplio vocabulario que dominan gracias al muy educativo contenido al que tienen acceso a través de Internet. Vale. Morite, ahí tenés, gordo. Gordita. ¡Gorda! ¡Qué campeón, hijo de puta, gordo chupapija! No, listo, ahora vas a ver, vos. Ahora vas a ver. ¿Querés que te chupe la pija? Bueno, te voy a chupar bien la pija, joder, mi puta. ¿Qué pasó? Estoy dando una amiga a la concha de mi madre. Y tampoco falta quien cree que puede cazar fantasmas usando la cámara de su consola. Pero ya dejando de lado las tonterías, el mundo de los videojuegos puede llegar a crear conciencia sobre los temas importantes en el mundo, al tratar temáticas fuertes y de actualidad, como es el caso de la guerra.
This War of Mine es un claro ejemplo de ello, al poner al jugador en el papel de un grupo de civiles que deben de sobrevivir a una guerra, usando cualquier recurso que puedan encontrar en medio de la devastación. Un escenario en el que deberás escoger entre ayudar a otros o hacer lo que sea necesario para preservar la vida de tus personajes. Y es que un videojuego puede abrirnos los ojos al llevarnos de la mano a través de una tragedia real y ponernos en el papel de las víctimas, como en Layla y la sombra de la guerra, donde un hombre trata de salvar a su familia, mientras atestigua los horrores de la destrucción en Gaza y los inenarrables crímenes de guerra cometidos contra los civiles. Pero incluso estando en casa, los jugadores pueden padecer de un serio problema que ha llegado a causar la muerte de algunas personas, mientras que otras han padecido secuelas psicológicas. El ciberbullying. El anonimato de Internet ha permitido que los jugadores puedan insultar y acosar a otros, a veces sin motivo aparente, pero siempre se justifican de algún modo. Tal vez por cómo juegan, por ganar, por perder, o por comprar ventajas en el juego. El punto de los acosadores es simplemente convertir el juego en una experiencia horrible para sus víctimas. Este tipo de conductas hace que los jugadores abandonen las comunidades debido a lo tóxicas que se vuelven. El mayor problema de esta preocupante tendencia es que quienes sufren de ciberbullying pueden llegar a aislarse del mundo y padecer depresión, lo cual en casos extremos puede terminar en suicidio. Por eso es importante tener cuidado con lo que se sube a Internet. Las cosas son tan reales como cada uno de nosotros cree que son. Con esto quiero decir que, si crees que hay un monstruo en tu armario, entonces él es real. Al menos dentro de tu cabeza. Y esto le da el poder de hacerte daño, porque crea un estado de miedo que te impide dormir y descansar adecuadamente. Algo similar es lo que ocurre con el estrés, que en general viene de la preocupación ante situaciones hipotéticas que no han ocurrido y que es poco probable que lleguen a pasar. Situaciones que solo están dentro de la mente y que aún así tienen un efecto negativo en la persona, causándole síntomas físicos que alteran su salud. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que trato de dar a entender es que las maldiciones, al igual que la buena o mala suerte, son un estado mental. Es decir, que solo te afectan si crees en ello. Y es que la mente es un misterio en sí misma. Un lugar donde los efectos placebo y nocebo hacen de las suyas al alterar la salud del individuo para curarlo o para enfermarlo, respectivamente. Esto último en base a las creencias de las personas. Ejemplo de esto sería la sanación por la fe. Personas que han salido adelante de una enfermedad, a veces terminal, a pesar de los pronósticos desalentadores de la ciencia médica, y que creen que esto ha sido obra de un milagro. Mucho de lo que hemos visto hasta este punto puede ser fácilmente desmentido. Tan solo las leyendas urbanas son solo eso. Historias creadas por alguien con mucho tiempo libre y una gran creatividad. Juegos malditos como Sad Satan son solo creaciones pensadas para que un youtuber pueda crear polémica en sus videos y atraer a más suscriptores. Pues ninguna de las copias que recorren internet
contienen imágenes fuertes o malware. Pero nunca está de más tener tu antivirus actualizado. Algo destacable es cómo las portadas de videojuegos en verdad parecerían ser un presagio del desastre. Pero si tomamos en cuenta que esta maldición se ve principalmente en deportes de alto rendimiento y con un elevado nivel de contacto físico, podremos ver una relación entre la popularidad del deportista en cuestión y la exigencia que lleva al realizar un mayor número de presentaciones dentro y fuera del estadio. Los fanáticos siempre quieren verlo, y es por eso que tiene una mayor probabilidad de lesionarse en comparación con el resto de los atletas que practican el mismo deporte. Creo que ha quedado claro, gracias a los ejemplos, que un videojuego no es capaz de acabar con una compañía, sino que son las malas decisiones las que terminan por hundir al creador del juego. Después de investigar todo esto, he llegado a la conclusión de que no existe tal cosa como un videojuego maldito. Nada va a salir de la pantalla a matarte. Y las muertes derivadas de los excesos han sido responsabilidad exclusiva de las víctimas. Aunque sería bueno que las compañías buscaran el modo de limitar la libertad que los acosadores tienen en sus plataformas. Las conductas derivadas de las nuevas tecnologías y los videojuegos pueden crear un carácter indeseable en los individuos más jóvenes, debido a la falta de supervisión. Esto ha tenido como consecuencia el infame fenómeno de los niños rata, quienes, por desgracia, existen en todas las edades y géneros. Come on, Nick! Come on, Nick! Come on! Come on! Oh my god, dude, I'm so... I'm so dumb. Oh my god, dude. Oh my god. En otra época, los mayores le cerraban la boca a los niños mal portados de una bofetada. Pero, actualmente, los padres ven a los videojuegos como una niñera electrónica, y también se engañan a sí mismos al pensar que su educación les corresponde a los maestros. Pero la familia es el primer grupo social al que pertenece el individuo, y es ahí donde aprende las habilidades básicas que determinan cómo será en su adultez. Es por esto que los padres deben involucrarse más en la crianza de los niños pequeños. Yo sé que es difícil, pero es el mejor modo de criar personas responsables y de éxito. Las nuevas tecnologías son útiles, divertidas y fascinantes, pero cada vez nos alejan más del mundo real e incluso amenazan con reducir nuestra inteligencia. Esta debería ser una llamada de atención para dejar de lado los dispositivos inteligentes y leer un libro, al menos por algunos minutos al día. Pero esa es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas?